¿Sabías que en la antigua Babilonia mujeres realizaban rituales secretos desnudas mientras obreros construían una torre de 2.448 metros en medio del desierto? Y si te dijera que hay 10 datos increíbles sobre la Torre de Babel que cambiarán lo que crees saber, prepárate, porque en los próximos minutos descubrirás no solo cuáles son estos 10 datos, sino también detalles que han permanecido ocultos a simple vista durante miles de años, pasajes y señales que están en la propia Biblia, pero que muy pocos logran ver y entender sobre la Torre de Babel. Durante siglos, muchos han visto la Torre de Babel como un símbolo, una metáfora sobre la unidad y la dispersión de la humanidad. Algunos llegaron a pensar que su construcción era imposible para la tecnología de hace 4 milenios. Sin embargo, estudios recientes han revelado algo que cambiará la forma en que imaginamos esa historia. Aquella torre pudo haber existido exactamente como la describe la Biblia. El punto de partida está en el propio texto sagrado. En Génesis 11:3 se lee: «Y se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el betún les sirvió de mezcla». Esta frase, que para muchos pasa inadvertida, encierra un secreto técnico milenario. En un experimento arqueológico reciente, investigadores tomaron arcilla de la misma composición que se encuentra aún hoy en las orillas del río Éufrates. Con ella moldearon ladrillos del mismo tamaño y forma que los usados en la antigua Mesopotamia. El primer lote fue secado al sol, tal como se hacía en construcciones comunes. El resultado fue predecible. Cada ladrillo soportaba apenas 400 kilos de presión, suficiente para edificaciones modestas, pero totalmente insuficiente para levantar una estructura de cientos de metros. Entonces decidieron seguir al pie de la letra la técnica descrita en el Génesis. Quememos bien los ladrillos. Construyeron hornos de gran tamaño y durante 12 horas elevaron la temperatura a 800 gedres. El cambio fue impresionante. Cada ladrillo cocido alcanzó una resistencia de más de 3.000 kilos de presión. Los cálculos modernos indican que con esta resistencia sería técnicamente posible levantar una estructura de hasta 3 kilómetros de altura. Pero los constructores de la torre tenían otro aliado, el betún natural. Este material, una forma primitiva de asfalto que brotaba del suelo en pozos negros, era calentado hasta volverse líquido y luego aplicado entre los ladrillos. Al enfriarse, penetraba en sus poros y creaba una unión tan fuerte que, incluso hoy, tras más de 4.000 años, algunos de esos ladrillos antiguos siguen unidos de forma irrompible. Los arqueólogos han intentado separarlos con martillos y herramientas modernas, sin éxito. La combinación de ladrillos cocidos y betún no solo daba resistencia, sino también impermeabilidad. Esto era crucial, ya que Mesopotamia sufría temporadas de intensas lluvias y crecidas del Éufrates. Una torre tan alta no podía arriesgarse a que el agua debilitara sus cimientos. Además, estudios de ingeniería han revelado que las proporciones descritas en textos antiguos, base ancha, estructura escalonada y rampas en espiral, no eran fruto de la improvisación. Eran el resultado de un conocimiento avanzado de estabilidad y distribución de peso, optimizado para soportar cargas colosales y vientos intensos. Esto nos lleva a una conclusión poderosa: la Torre de Babel no pertenece al reino de lo imposible. Los materiales estaban disponibles, las técnicas eran conocidas y la Biblia registra con exactitud los elementos clave de su construcción. La primera clave para entender esta historia no es un mito, sino un hecho comprobable. La torre pudo levantarse en medio del desierto con los recursos de su tiempo. Y si la torre era técnicamente posible, lo siguiente que descubrirás te mostrará cómo una fuerza humana organizada como una maquinaria perfecta trabajó sin descanso durante décadas para levantarla. Si los materiales y la técnica hacían posible la Torre de Babel, el siguiente desafío era igual de monumental: cómo organizar y sostener durante décadas a una fuerza laboral de 100.000 personas en medio del desierto. Lo que ocurrió allí no fue una obra improvisada, sino la creación de una verdadera maquinaria humana, precisa y despiadada.
Los registros antiguos y estudios modernos coinciden en que la construcción duró aproximadamente 43 años, un tiempo que por sí solo ya supera la vida laboral de muchas personas hoy en día. Los obreros se dividían en grupos de 1000 hombres, cada uno bajo el mando de un jefe. Estos jefes respondían a supervisores de mayor rango, quienes a su vez seguían las órdenes de un reducido consejo de arquitectos y sacerdotes, los verdaderos cerebros detrás del proyecto. El trabajo no se detenía jamás. La torre crecía las 24 horas del día, 7 días a la semana. 3 turnos cubrían la jornada, uno diurno, uno vespertino y uno nocturno. Mientras algunos dormían, otros cortaban madera para los hornos, moldeaban ladrillos, cosían el betún o acarreaban cargas inmensas por las rampas en espiral que rodeaban la estructura. Ni siquiera los días dedicados a los dioses interrumpían el avance. La construcción misma se consideraba un acto sagrado. La logística era brutal. Alimentar a 100.000 trabajadores requería preparar 300.000 comidas diarias. Panaderos y cocineros trabajaban sin descanso, elaborando pan, gachas y raciones de cebolla y ajo, los alimentos básicos que mantenían la fuerza física de los obreros. El agua se traía desde el Éufrates en jarras de cerámica, cargadas por burros y esclavos en un flujo constante hacia el campamento. Pero la torre no solo consumía comida y agua, sino también vidas. Las rampas estrechas, sin barandillas ni seguridad, eran trampas mortales. Bastaba un paso en falso para que un obrero cayera decenas de metros, muchas veces arrastrando a otros en su caída. El peso de los ladrillos, 15 kilos cada uno, y el calor abrasador del desierto provocaban desmayos y accidentes a diario. Los cronistas estiman que morían unas 10 personas cada día, lo que en 43 años equivale a más de 50.000 vidas perdidas. En una mezcla de superstición y pragmatismo, muchos de los cuerpos eran enterrados directamente en los cimientos de la torre. Se creía que sus espíritus fortalecerían la estructura y la protegerían de derrumbes. A pesar del peligro, trabajar en la torre era un privilegio para muchos. El pago era generoso, un obrero podía ganar en un mes lo que un agricultor tardaba un año en conseguir. Esta promesa de riqueza, sumada al prestigio de participar en la obra que alcanzaría el cielo, mantenía un flujo constante de voluntarios. El transporte de materiales también requería ingenio. Los babilonios desarrollaron un sistema de cuerdas y poleas hecho con troncos y fibras de palma que permitía elevar cargas más pesadas a pisos cada vez más altos. 50 hombres podían coordinarse para levantar un solo bloque, siguiendo el ritmo de un tambor que marcaba las órdenes del capataz. El sonido de estos tambores se escuchaba día y noche, como el latido constante de una ciudad en construcción. Este gigantesco engranaje humano no solo levantaba una torre, levantaba un símbolo de poder y unidad. Cada ladrillo colocado representaba la ambición de un pueblo que creía que podía llegar hasta el cielo. Y si la organización de los obreros ya es asombrosa, lo que había dentro de la torre era aún más impresionante. Una verdadera ciudad vertical llena de secretos. Vista desde fuera, la Torre de Babel debía ser un espectáculo imponente. Una mole escalonada de ladrillo cocido que ascendía hacia el cielo, visible desde kilómetros de distancia. Pero lo que pocos saben es que su interior no era un simple vacío con rampas. Según antiguos registros y reconstrucciones arqueológicas, la torre estaba diseñada como una auténtica ciudad vertical, con múltiples niveles, cada uno con un propósito específico. La base, de 90 metros por lado, albergaba el primer piso, un espacio de más de 50 metros de altura destinado a gigantescos almacenes. Allí se acumulaban toneladas de granos, tinajas de agua, herramientas, ladrillos y betún. Este piso funcionaba como el corazón logístico de la construcción, un lugar donde decenas de hombres se dedicaban exclusivamente a clasificar, proteger y distribuir los materiales. En el segundo piso se encontraban las áreas residenciales para los maestros constructores y sus familias. Sí, había personas que vivían permanentemente dentro de la torre mientras se construía.
Estos apartamentos primitivos incluían habitaciones de adobe reforzado, pequeños altares domésticos y hornos de barro. Vivir allí era un privilegio reservado para los más altos en la jerarquía laboral. Los tercer, cuarto y quinto pisos estaban ocupados por talleres especializados. Los herreros trabajaban día y noche forjando herramientas, clavos y piezas para el sistema de poleas. Los carpinteros fabricaban moldes de madera para los ladrillos y estructuras temporales para sostener la obra. Los alfareros producían sin descanso recipientes para almacenar agua, aceites y granos. El eco metálico de los martillos, el crujir de la madera y el aroma del barro cocido llenaban estos niveles con un ruido y una actividad constantes. Pero el sexto piso era diferente. Allí no se escuchaban martillos ni sierras, sino cantos, tambores y el crepitar del fuego. Este nivel estaba reservado para las cámaras religiosas, donde sacerdotes y sacerdotisas realizaban rituales para bendecir la obra. Entre ellos, uno de los más comentados en antiguos textos cuneiformes, las danzas de mujeres desnudas alrededor del fuego sagrado. Se creía que estos rituales pedían a los dioses fuerza para los obreros, protección contra derrumbes y éxito en la misión de alcanzar los cielos. Finalmente, el séptimo piso era el más enigmático, el observatorio. Desde allí, los sacerdotes estudiaban el movimiento de las estrellas y las fases de la luna. Las paredes estaban revestidas con betún pulido que reflejaba la luz de las antorchas y creaba un ambiente hipnótico. Este lugar no solo servía para la astronomía, sino también para la toma de decisiones. Cualquier cambio en los astros podía interpretarse como una señal divina que influía en el avance de la construcción. La disposición de estos niveles no era aleatoria. Desde el punto de vista simbólico, la torre ascendía desde lo material, almacenes y talleres, hacia lo espiritual, cámaras religiosas y observatorio, representando el camino del hombre desde la tierra hacia lo divino. Pero este diseño también tenía un objetivo práctico: distribuir el peso y reforzar la estabilidad de la estructura. Los pisos inferiores, más amplios y sólidos, soportaban la carga de los niveles superiores, más ligeros y con espacios abiertos. Era una obra maestra de ingeniería y simbolismo. Y aunque la torre por fuera ya impresionaba, lo que ocurría dentro, especialmente en las cámaras del sexto y séptimo piso, escondía secretos que solo unos pocos privilegiados podían conocer. Secretos que, como veremos, estaban reservados para quienes se atrevían a vivir y morir por la ambición de llegar al cielo. Trabajar en la Torre de Babel era, para muchos, el sueño de una vida y para otros, una sentencia de muerte. Desde fuera, aquella colosal estructura parecía un símbolo de unidad y ambición. Desde dentro, era un lugar donde la resistencia física y mental se ponía a prueba cada día, sin margen para la debilidad. La obra se extendió durante 43 años, casi medio siglo en el que generaciones enteras nacieron y murieron a la sombra de la torre. El ritmo era despiadado. 3 turnos de 8 horas mantenían la construcción activa día y noche, sin descanso ni siquiera en las festividades religiosas. Los capataces recorrían las tiendas y dormitorios golpeando tambores y cuernos antes del amanecer para despertar a los obreros. En pocos minutos, miles de hombres se alineaban para recibir su ración de la mañana: un pan de cebada duro, un puñado de dátiles o cebollas secas y agua racionada. La dieta era pobre, pero calculada para mantenerlos en pie. No había lujos. Los granos, legumbres secas y frutas deshidratadas eran la base de la alimentación. El almuerzo y la cena no variaban mucho: gachas de cereal, trozos de pan endurecido y en ocasiones un poco de aceite o ajo para dar sabor. Comer era rápido, el tiempo sentado era tiempo perdido para la construcción. El trabajo físico era brutal. Cada obrero debía cargar 2 ladrillos cocidos de 15 kilos cada uno, subiéndolos por rampas en espiral que podían extenderse varios cientos de metros. El calor del desierto se combinaba con el peso de las cargas y el polvo constante, haciendo que muchos se desmayaran antes de llegar a su destino. No había cuerdas de seguridad ni barandillas. Un paso en falso podía provocar una caída mortal, arrastrando consigo a otros trabajadores. Las muertes eran parte de la rutina.
Se estima que unas 10 personas morían cada día por caídas, aplastamientos o agotamiento extremo. A lo largo de los 43 años, eso significa más de 50.000 vidas perdidas en la obra. Muchos cuerpos ni siquiera recibían entierro formal, eran sepultados directamente en los cimientos o emparedados en muros internos, en la creencia de que sus espíritus protegerían la torre. El ruido era incesante, los martillos golpeando metal, las sierras cortando madera, el crepitar de los hornos encendidos las 24 horas y las órdenes gritadas en distintos dialectos creaban una sinfonía caótica. El aire estaba saturado de humo, polvo y el olor acre del betún caliente. La luz de las antorchas proyectaba sombras alargadas que bailaban en las paredes de betún pulido, haciendo que la torre pareciera viva por la noche. A pesar del peligro, trabajar allí era un honor. El pago era generoso. Un obrero ganaba en un mes lo que un agricultor tardaba un año entero en reunir. La fama de haber puesto un ladrillo en la torre que tocaría el cielo era motivo de orgullo y atracción para miles de hombres de distintas regiones. Pero esa atracción no podía borrar la realidad. Jornadas interminables, cuerpos agotados, muertes diarias y la certeza de que el trabajo nunca se detendría hasta que ocurrió algo que nadie podía prever. Un día en el que el verdadero colapso no vino de un derrumbe, sino de las propias voces que de repente dejaron de entenderse. Era una mañana como cualquier otra en el año 43 de construcción. El sol apenas comenzaba a iluminar el desierto, pero la torre ya estaba viva, tambores marcando el ritmo de trabajo, columnas de humo saliendo de los hornos y miles de hombres cargando ladrillos por las rampas en espiral. Nadie imaginaba que ese día la obra más ambiciosa de la humanidad quedaría condenada para siempre. Todo comenzó con algo pequeño. En uno de los niveles medios, un maestro constructor gritó una orden a su ayudante para mover una viga. El joven lo miró con desconcierto, no había entendido nada. El maestro repitió, esta vez más fuerte, y el ayudante confundido le contestó en palabras que sonaban extrañas, como si fueran de otro dialecto. En cuestión de minutos, esta confusión se repitió en distintos puntos de la torre. Lo que primero parecía un simple malentendido se volvió caos absoluto. Los capataces gritaban órdenes que ya nadie comprendía. Los obreros gesticulaban frenéticamente, intentando explicar lo que había que hacer, y las tareas críticas empezaron a fallar. En el 6º piso, un grupo no entendió la advertencia sobre una viga suelta, cayó de golpe, aplastando a 5 hombres en el nivel inferior. En las rampas, cargadores soltaron cuerdas porque no entendían cuándo detenerse o cuándo seguir. Toneladas de ladrillos y betún rodaron por las pendientes, arrollando a decenas de trabajadores. El polvo cubrió el aire, los gritos se multiplicaron y el sonido de las caídas resonaba como un eco interminable. En pocas horas, la torre dejó de funcionar como una máquina coordinada. Cada grupo comenzó a reunirse con aquellos que hablaban un idioma similar. Los amigos de años se encontraban de repente separados, incapaces de comunicarse. Maridos no entendían a sus esposas, padres no podían consolar a sus hijos porque las palabras ya no tenían sentido. Los accidentes se multiplicaban. En un taller de carpintería, un aprendiz no entendió que debía apagar el fuego de un horno y el calor se propagó, destruyendo herramientas y madera valiosa. En los almacenes del primer piso, la confusión hizo que se derramaran cientos de tinajas de agua, dejando a varios equipos sin provisiones. El miedo se apoderó de todos. Algunos creían que era una maldición de los dioses, otros pensaban que habían sido embrujados, y no faltaban los que decían que era castigo por desafiar al cielo. Lo cierto es que, sin comunicación, la obra se volvió un riesgo mortal. En 3 días, lo que antes era una ciudad vertical llena de actividad quedó reducida a un esqueleto silencioso. De los 100.000 trabajadores iniciales, apenas 1.000 permanecieron en el lugar, y no para construir, sino para recoger sus pertenencias antes de marcharse. El resto huyó en caravanas hacia distintas direcciones, llevándose sus idiomas recién adquiridos a nuevas tierras. La torre, que durante más de 4 décadas había crecido hacia el cielo, quedó abandonada de un día para otro.
No fue el peso de los ladrillos ni la fuerza del viento lo que la detuvo, sino algo invisible, la ruptura de las palabras. Pero incluso si las voces se habían apagado, las razones para haber levantado semejante coloso seguían siendo un misterio. Y como descubrirás enseguida, las motivaciones iban mucho más allá del orgullo. Durante siglos se ha repetido la versión más conocida, que la Torre de Babel se construyó por orgullo, para alcanzar los cielos y hacer famoso el nombre de sus constructores. Sin embargo, antiguos documentos, inscripciones y tradiciones orales revelan motivaciones mucho más complejas, algunas de ellas olvidadas por la mayoría y otras ocultas a plena vista en la Biblia. La primera motivación estaba marcada por el miedo, el recuerdo del diluvio. Apenas habían pasado unos 130 años desde que las aguas cubrieron la tierra, y los descendientes de Noé aún escuchaban relatos de cómo aldeas enteras habían sido arrasadas en cuestión de días. Nimrod, nieto de Noé y líder de la construcción, había perdido familiares en aquella catástrofe. En tablillas antiguas halladas cerca de Babilonia se lee: «Nunca más seremos tomados por sorpresa». Para ellos, la torre no solo era un monumento, sino un refugio. Con 2.448 metros de altura, ni la inundación más grande imaginable podría alcanzar su cima. La segunda motivación estaba envuelta en un aura de misterio y poder, la torre como antena cósmica. Según registros cuneiformes, en la cima de la torre se instalaría un observatorio sagrado, donde sacerdotes y sacerdotisas recibirían mensajes de los dioses. Allí la astronomía y la religión se entrelazaban. Creían que, al estar más cerca del cielo, podrían leer señales de sequías, plagas o guerras antes de que ocurrieran. Tener ese conocimiento equivalía a controlar el destino de pueblos enteros. La información era poder, y el poder absoluto era el objetivo final. La tercera motivación era estratégica y política, poder y disuasión. Una estructura de 2.400 metros sería visible desde cualquier punto de Mesopotamia. Caravanas perdidas en el desierto la usarían como referencia. Ejércitos enemigos, al verla, entenderían que se enfrentaban a una civilización capaz de realizar lo imposible. Para Nimrod y sus seguidores, la torre era el equivalente antiguo de un rascacielos moderno, una declaración de supremacía ante el mundo. Pero había un motivo más, uno del que pocos hablan: unificar a la humanidad bajo un solo propósito y un solo idioma. La torre no solo pretendía tocar el cielo, sino mantener a todos los pueblos unidos en un mismo lugar, con una misma lengua y bajo un mismo líder. Era un proyecto político, religioso y cultural a la vez. Y aunque ese ideal de unidad fue lo que permitió que la torre creciera sin descanso durante 43 años, también fue lo que la hizo caer en un solo día, cuando esa unidad se rompió. La Torre de Babel no fue entonces una simple demostración de orgullo. Fue un refugio contra el miedo, una herramienta para controlar el futuro, un símbolo de poder y un experimento de unidad humana. Y sin embargo, todo eso no explica un último misterio: cómo una obra tan colosal pudo desaparecer sin dejar rastro. Ese enigma y lo que los antiguos textos dicen sobre el último piso de la torre será lo que exploraremos en el próximo Ahora. La Torre de Babel, con sus 2.448 metros de altura y una base de 90 metros por lado, debería haber dejado tras de sí la montaña de escombros más grande de la historia. Sin embargo, miles de años después, no queda rastro de semejante coloso. La pregunta es inevitable: ¿cómo pudo desaparecer algo tan gigantesco? Existen tres teorías principales. La primera habla de un terremoto catastrófico. Mesopotamia se encuentra sobre placas tectónicas activas y un temblor lo suficientemente fuerte podría haber derribado la torre. El problema es que, aunque un sismo de esa magnitud habría dejado montañas de escombros, no hay registro arqueológico ni geológico de semejante evento en esa época. La segunda teoría propone un desmontaje gradual. Tras la confusión de lenguas y el abandono de la obra, los pueblos de la región habrían saqueado los ladrillos para construir sus propias ciudades.
Los ladrillos cocidos y reforzados con betún eran valiosos y reutilizarlos tenía sentido. Sin embargo, la torre habría contenido más de 600 millones de ladrillos, suficientes para abastecer construcciones durante siglos, y hasta hoy no se han encontrado en la región suficientes restos que justifiquen su desaparición total. La tercera teoría es la más controvertida: desintegración divina. Algunos textos antiguos describen fuego bajando del cielo, seguido por una noche en la que la torre se convirtió en polvo, como si la materia hubiera dejado de existir. Científicamente imposible, tal vez, pero es la única explicación que coincide con la ausencia total de vestigios. Y en medio de estas hipótesis hay un misterio aún más inquietante: el último piso de la torre. Pocos tenían acceso a él, ni siquiera los maestros constructores. Solo los sumos sacerdotes y un grupo reducido de sacerdotisas vírgenes podían entrar. Textos cuneiformes recientemente traducidos revelan que allí se realizaban rituales para abrir un portal. No se trataba de una metáfora, sino de un intento literal de rasgar el velo entre el cielo y la tierra. En ese lugar, un círculo de obsidiana pulida de 30 metros de diámetro estaba cubierto con símbolos astronómicos. En el centro, un altar de oro macizo donde, según los escritos, las sacerdotisas bailaban desnudas bajo la luz de la luna llena. Parte del ritual consistía en recolectar sangre menstrual y mezclarla con mercurio líquido para crear un espejo que reflejaba otros mundos. Algunos relatos cuentan que varias sacerdotisas enloquecieron tras mirar ese espejo, y una de ellas, antes de lanzarse desde la torre, gritó: «Ellos vienen». Las estrellas tienen ojos. Su cuerpo, según testigos, se deshizo en luz antes de tocar el suelo. Para algunos estudiosos, la confusión de lenguas pudo no haber sido simplemente un castigo divino, sino una consecuencia de estos rituales. Si el portal realmente se abrió, algo pudo haber atravesado, cambiando para siempre la forma en que los humanos se comunicaban. Hoy, miles de años después, la torre sigue envuelta en silencio. No hay restos, no hay ruinas, solo relatos dispersos y pasajes bíblicos que insinúan más de lo que dicen. Y quizás en ese silencio esté la verdadera respuesta: que algunas obras humanas no desaparecen por el paso del tiempo, sino porque así lo quiso Dios. A lo largo de esta historia, hemos visto que la Torre de Babel no fue un mito imposible. La arqueología y la ciencia moderna muestran que podía construirse con los materiales y el conocimiento de su época. Hemos recorrido sus cimientos y sus niveles, conocido la disciplina implacable que la hizo crecer durante 43 años y presenciado el día en que la unidad humana se rompió en un instante. Su desaparición sigue siendo un misterio. No quedó rastro, no quedaron ruinas, solo relatos dispersos y pasajes bíblicos que insinúan más de lo que dicen. Quizás su final no se explique por derrumbes, terremotos o saqueos. Tal vez se trató de algo más, algo que escapa a nuestra comprensión. La Torre de Babel fue más que ladrillos y betún, fue un símbolo de ambición, de unidad y de desafío, pero también una advertencia escrita en la historia: ninguna obra humana, por grandiosa que parezca, es eterna. Y así, lo que un día se alzó para tocar el cielo, hoy solo vive en la memoria y en las páginas sagradas, recordándonos que el verdadero poder no está en lo que construimos con nuestras manos, sino en lo que permanece en la voluntad de Dios.